Hola, somos el equipo 3, integrado por Annelise Esquivel, Francisco Mora y Rodrigo Casanova, y hoy hablaremos sobre la película Ciudad de Dios, un clásico urbanístico que retrata la vida en los barrios bajos de Brasil, conocidos como favelas, en los cuales la violencia y el narcotráfico son parte del día a día de las personas que viven al margen de la sociedad. Comenzamos. Bueno, iniciamos con el primer punto relacionado con el conocimiento del proceso histórico en cuanto al surgimiento de este tipo de suburbios urbanos este, y su progresiva decadencia. Hablando de lo presentado en la película, podemos ver que este lugar llamado la Ciudad de Dios era un sitio en donde se mandaba a las personas que no tenían donde vivir, que no contaban con recursos, etcétera, generando así pues un tipo de sitio marginado en donde, como ya indiqué, pues se mandaban a las personas que pues, no tenían importancia, por así decirlo, en la sociedad y no tenían dónde estar. Es importante remarcar que este sitio, además de ofrecer el servicio, por así decirlo, o de cumplir con la necesidad de vivienda como tal, pues no ofrecía más al respecto, ya que no contaba con los servicios y la infraestructura necesaria en ese momento. Eh, Factor que es importante, ya que pues marcará o tendrá una gran relevancia a partir de cómo se seguirá desarrollando este en el futuro. Bueno, anteriormente pudimos ver los inicios de este lugar llamado la Ciudad de Dios, continuando con lo presentado en la película, pues se puede observar de alguna forma como pues la decadencia del lugar, ¿no? A partir de, recordemos que las personas que viven en ese sitio desde el principio pues fueron personas pobres, sin acceso a muchas cosas, a educación muchas veces, etcétera, sin trabajo. Y el hecho de darles casa pues no solucionó el problema como tal. Más bien lo que generó fue una acumulación de este tipo de personas en un lugar específico, lo que pues poco a poco fue dando pie a que las condiciones de este lugar pues no mejoraran en su lugar, pues vayan empeorando gradualmente. A partir de lo indicado anteriormente se puede ver cómo con el paso del tiempo fue surgiendo esta decadencia de lugar, en donde se puede observar que pues al principio las condiciones eran diferentes a partir del tipo de vivienda que se manejaba, también la cantidad de personas acumuladas en un sitio era distinta, donde pues al final de la película por desgracia se puede ver las consecuencias de este tipo de hacinamiento, en donde pues también se presenta de manera clara en el tipo de vivienda presente actualmente, en donde se ve pues la acumulación de vivienda en lugares bastante limitados, teniendo como consecuencia el tipo de favela, por así decirlo, en donde pues el cual podemos ver de manera perfectamente clara al final de la película. ¿Son diferentes los problemas de los jóvenes de la periferia contra los que viven en el centro? La respuesta es sí. Los jóvenes que viven en las periferias marginadas, como el caso de Rocket, no tienen el mismo acceso a los servicios que aquellos que viven en el centro. Los problemas de estos jóvenes giran en torno a dicha desprovisión de servicios y a la necesidad de sobrevivir en entornos que son propensos a la violencia. Los jóvenes de los centros de las ciudades, por el otro lado, tienen mayores oportunidades de realizarse y de encontrar su lugar en la sociedad, ya que no tienen que luchar contra su entorno. Es esta falta de atención a las problemáticas de las periferias lo que agudiza la desigualdad social y acentúa los privilegios de ciertas personas. Hablando ahora del cambio físico en cuanto al territorio, específicamente pues, de las favelas presentadas en la película, podemos decir que de nuevo remarcando pues el contexto presentado al principio, se observa un lugar pues bastante actual, por así decirlo, donde apenas se comenzaba a construir con espacio suficiente, entre comillas, para las personas existentes en ese momento, para cumplir con sus necesidades a pesar de no tener los servicios necesarios, pues se presenta un modelo de vivienda pues, aceptable en relación a las necesidades de las personas,
Sin embargo, con el paso del tiempo, pues esto va evolucionando y va cambiando. Posteriormente podemos ver el cambio contrastándolo con el final de la película, donde pues se observa que debido al exceso de personas, pues se generó la acumulación de viviendas en lugares limitados, teniendo en cuenta que el espacio en sí, pues no, el área destinada, llamada en este caso la Ciudad de Dios, pues no creció como tal, solamente aumentó el volumen de personas y de viviendas. En este caso, pues se puede observar claramente al cambiar el tipo de vivienda, siendo estas pues más estando totalmente pegadas entre sí. Y bueno, para concluir con lo que es el cambio en las diferentes etapas de la Ciudad de Dios, en su primera etapa observamos calles de tierra, viviendas unifamiliares con techos inclinados y una traza ortogonal, que con el paso del tiempo se va modificando y surgen los callejones acompañados de una traza irregular. De la misma forma se comienza a ver la vivienda multifamiliar y la ciudad empieza a crecer verticalmente, pero al ser un barrio marginado y mientras más pasa el tiempo más se deteriora el entorno. Otro aspecto importante a recargar pues es la falta de espacio en las viviendas. Esto pues debido a que pues las viviendas en su momento fueron construidas con un fin específico, tratando de solucionar cierta necesidad. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, pues tuvieron que ir adaptando. Entonces, pues por desgracia, al no contar con los recursos suficientes, pues y el espacio suficiente también, se optó por la autoconstrucción y la autoconstrucción con materiales que tenían a la mano, con materiales tal vez perecederos que no aguantan el paso del tiempo, etcétera, generando así pues que se tuvieran que adaptar estas viviendas antes que existían antes para solucionar o tratar de solucionar las necesidades que se presentan en este momento. Es así que se genera pues en las favelas y el hacinamiento en general. Uno de los personajes más importantes de la película es sin duda la favela. Esta surge ante la marginación desde las políticas públicas y se llegó a convertir en un barrio bajo muy denso y desordenado. Su rasgo más característico es la autoconstrucción, pues los habitantes construyeron sus propias viviendas con los medios que tenían a su alcance. La falta de regulación produjo hacinamiento en este lugar. Otra característica importante es su traza, que se caracteriza por ser irregular. A menudo se adapta al relieve natural y contribuye a la falta de permeabilidad del barrio, creando un laberinto que alberga usos y actividades ilegales y que no permite que personas de fuera entren fácilmente. Existen pocos espacios públicos a su interior y también hay escasa vegetación, lo cual contribuye a los comportamientos antisociales dentro de la población. Estos en comparación con los barrios de Mérida, pues son muy diferentes, porque en nuestra ciudad la mayoría son creados desde el desarrollo inmobiliario y no corresponden todos a procesos autoconstructivos, hasta que los habitantes llegan a hacer modificaciones a su vivienda con el paso del tiempo. Los fraccionamientos de Mérida suelen tener trazas regulares y ortogonales, y si bien las viviendas pueden ser de dimensiones reducidas, esas se separan bastante entre sí, por lo que sí hay una clara diferencia con respecto a las familias. Y bueno, en cuanto a la marginación, la película nos muestra que al igual que en muchos países de Latinoamérica, la desigualdad económica es muy grande y para las personas más desfavorecidas siempre está a la mano una vida llena de inseguridad y marginación. Los más jóvenes en ocasiones con un deseo de adentrarse a una vida ilegal de robos, de violencia, de drogas. Y pues esto nos deja muy clara la forma en que se va deteriorando la vida de estas personas que habitan en los suburbios, es decir, en los barrios más alejados, que como menciona la película, no forman parte de la postal de las grandes ciudades, en este caso Río de Janeiro. Y pues como hemos visto en temas anteriores, algunas veces el lugar de donde vienes es la razón por la que se te niega una oportunidad de crecimiento. Porque si bien en la película no todos los jóvenes son criminales, a la policía no le importa. Incluso averiguan la ocupación e identidad de la persona, incluso después de acabar con su vida, por el simple hecho de estar caminando en ese barrio.
Sin embargo, también se pudo observar en la película que a pesar de vivir en el mismo contexto y bajo la misma marginación, no todos los niños de la favela se imponen los mismos objetivos. De alguna forma, ambos intentan evadir los problemas intrínsecos de nacer en esta sociedad marginada. La diferencia es que algunos quieren crecer personalmente yendo a la escuela, trabajando, y otros, en cambio, deciden conseguir dinero de la forma más fácil, que es robar, vender droga, etc. De alguna forma, la película nos hace entender que es complicado conformar una sociedad y tomar decisiones en conjunto si entre ellos mismos se violentan y tienen malas prácticas. Si los niños piensan que vale la pena delinquir para satisfacer sus necesidades, los valores en casa se van perdiendo. Todo esto a consecuencia de una frustración interna de no pertenecer a ningún sitio y ser enviados a la ciudad de Dios con la esperanza de algún día tener una mejor vida.